Para continuar, le damos la palabra a Camila Huispe Acosta, abogada de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Conademos. Adelante, Camila. Hola, buenos días a todos, buenas tardes ya. ¿Se ve la presentación que estoy compartiendo? Sí, ya, estupendo. Agradeciendo entonces la invitación a Diego Martínez, al profesor Roa y a todos los profesionales que hacen posible que este ciclo se lleve a cabo, voy a tratar de esbozar o dejar planteado brevemente uno de los problemas prácticos que, como asociación de consumidores, hemos enfrentado en la litigación colectiva entre los mecanismos administrativos y jurisdiccionales que existen para resolver un conflicto de estas características. En primer lugar, sabemos que una de las atribuciones que tiene CERNAC consiste en la posibilidad de abrir un procedimiento voluntario colectivo en caso de tomar conocimiento acerca de la existencia de conductas que puedan ver afectados dichos intereses. Atribución que, por cierto, es completamente facultativa para CERNAC, atendido el concurso del amplio abanico de potestades que detenta, tales como la facultad de fiscalización, la solicitud de oficio, la citación a declarar a los representantes legales de las empresas proveedoras, etc. En ese sentido, déjenme aquí el PowerPoint, ahí sí. El artículo 54H consagra una prohibición. El CERNAC no puede iniciar un PBC una vez se hayan ejercido acciones colectivas en contra de un determinado proveedor respecto de los mismos hechos, y asimismo, iniciado un PBC, ningún legitimado activo puede ejercer acciones colectivas mientras el PBC se encuentre entonces en tramitación. El fundamento de tal disposición salta un poco a la vista, ¿no? Y es que se entiende que la intención del legislador es evitar que un mismo asunto sea conocido de forma paralela, tanto por el organismo administrativo competente como por un órgano jurisdiccional, ya sea por evidentes razones de economía procesal o por rehuir a la posibilidad de que se genere un doble pronunciamiento con efecto erga omnes en la materia, considerando los eventuales problemas jurídicos procesales que dicha situación acarrearía. No obstante, el precepto aludido ha suscitado un abierto problema de interpretación durante la ejecución o aplicabilidad del mismo, y esto es, ¿cuál es la oportunidad procesal para entender que se ejerce una acción colectiva? ¿Será con la sola presentación de la demanda o se requerirá la declaración de admisibilidad y la consecuente notificación de la misma? Preguntas que, por supuesto, les recordará la clásica discusión en materia civil sobre determinar cuándo se entiende interrumpida la prescripción y que hasta el día de hoy no podríamos sostener que tajantemente que se encuentra totalmente superada, ¿no? Pues bien, déjenme un segundito. Para ilustrar mejor los problemas prácticos que ha traído consigo la implementación de la prohibición consagrada en el artículo 54H, les comentaré sobre dos casos que se encuentran relacionados entre sí. El primero es la demanda colectiva que fue interpuesta por Conadecus en contra de la sociedad concesionaria Vespucio Oriente, AVO, producto de las fallas que presentó durante la prestación de su servicio desde agosto del año 2023, debido al mal estado en el que se encontraban las rutas de la autopista, lo que terminó provocando filtraciones de agua que impedían el adecuado tránsito vehicular, causa que se tramitó finalmente ante el Noveno Juzgado Civil de Santiago. El segundo caso corresponde a una demanda colectiva presentada por Conadecus también, esta vez en contra de Enel y CGE, por la interrupción intempestiva en el suministro de servicio eléctrico a raíz del sistema frontal ocurrido el 7 de mayo del 2024 y que terminó afectando a diversas regiones de nuestro país. Este se tramitó ante el 16º Juzgado Civil de Santiago. Vamos con el primer caso. Les puse aquí una línea de tiempo respecto al juicio colectivo de AVO para que no nos podamos perder. El día 4 de noviembre del 2023 se presenta la demanda. El día 7 de noviembre se declaró admisible. El 9 de noviembre, esto es, a los 2 días después, se notificó a la autopista. El 2 de enero del 2024 se notifica a CERNAC a fin de que informe mediante el oficio al tribunal sobre la existencia de otra demanda colectiva que estuviera pendiente de admisibilidad por los mismos hechos. El 17 de noviembre la autopista promovió el incidente de nulidad de la notificación debido a que el receptor judicial no había notificado en el domicilio correcto, puesto que se había puesto uno antiguo. Conadecus se allana lo expuesto por AVO con la finalidad de no entorpecer la marcha regular del juicio.
El 23 de noviembre el tribunal resuelve acoger el incidente y con dicha fecha tuvo por notificada tácitamente a la demandada. ¿Qué pasó después? Bueno, vamos a... El día 26 de enero, CERNAC informó mediante el oficio que efectivamente existía y se encontraba en tramitación la causa que interpuso el mismo servicio en contra de ABO ante el Sexto Juzgado Civil de Santiago, tribunal que, como todos sabemos, ya había rechazado el año 2021 la demanda colectiva presentada en contra de la concesionaria Costanera Norte por considerar que era inaplicable la ley del consumidor, toda vez que la actividad de la autopista se encontraba regulada por normativa especial. Pero en este caso en específico, el oficio de CERNAC fue un poco más allá de lo que la ley le permite en dicha instancia procesal específica y estimó necesario hacer presente al tribunal que la demanda de Conadecu se había ejercido mientras el PVC iniciado con ABO aún estaba vigente, pues este había principiado, tal como lo pueden ver en el PowerPoint, el 26 de octubre del 2023, declarándose fracasado el 20 de noviembre. CERNAC entonces concluyó que Conadecus presentó la demanda en contravención con lo establecido en el artículo 54H. Y quiero hacer énfasis respecto de esta circunstancia, pues CERNAC en dicho oficio consideró que la sola presentación de la demanda de fecha 4 de noviembre ya transgredía la prohibición y que por ende la sola presentación de la demanda significaba para dichos efectos ejercer una acción colectiva, punto al que volveremos en el próximo caso. Bueno, para sorpresa de todos, el noveno juzgado civil de Santiago, teniendo presente el oficio emitido por CERNAC, declaró terminado el procedimiento colectivo así sin más. Y hasta aquí quizás a algunos les puede hacer sentido, ¿no? Claro, había un PVC, se presentó la demanda mientras este estaba vigente, se aplica el artículo 54H de la ley, se declara terminado el procedimiento, pero hubo una serie de consideraciones tanto fácticas como de interpretación jurídica que no fueron concordantes al momento de resolver el término del juicio colectivo. Y es que en efecto la resolución que declaró el inicio del procedimiento voluntario colectivo no estaba suscrita con firma electrónica avanzada, a diferencia de todas las otras resoluciones que el CERNAC ha firmado en la apertura de un PVC desde el 2022 a la fecha, sino que esta solo se suscribió en un formato físico de papel. Y dos, la resolución solo estuvo publicada en el sitio web oficial del CERNAC desde el día 6 de noviembre del 2023. Esto es, Conadecus presenta la demanda colectiva entonces el 4 de noviembre y a los 2 días siguientes recién el servicio publicó la apertura, siendo que esta había iniciado el 26 de octubre. Se retrasó entonces 11 días corridos o 7 días hábiles administrativos. Y además está decir que Conadecus, por supuesto, que revisó el sitio web del servicio al momento de presentar la demanda, no había ningún tipo de publicación al respecto. Lo anterior es grave, pues, como todos saben, por una parte la normativa general que rige en el ámbito del derecho administrativo, esto es la ley 19.880, permite concluir que los actos administrativos solo producen sus efectos desde que se notifica a las partes y a terceros, en este último caso mediante la publicación del acto, justamente pensando en que pueden existir otros actores que puedan verse afectados en su derecho. Normativa general a la que incluso se remite expresamente el artículo 3 del reglamento que regula los PVC y el que en todo caso también obliga al servicio a publicar la resolución de apertura. La necesidad entonces de que dichas resoluciones se encuentren publicadas de forma oportuna es relevante, pues de lo contrario ningún legitimado activo podría verificar si concurre o no la prohibición en el caso concreto. Y lo más importante o lo que intento rescatar de la tramitación de este juicio colectivo es que el momento en que el tribunal tiene por notificada tácitamente la demanda y por tanto es válida, lo hace una vez que el PVC ya se encontraba totalmente frustrado, lo que nos hace volver al tema principal. La controversia gira a entender cuándo se ejerce una acción colectiva, cuándo se puede hablar verdaderamente acerca de la existencia de un procedimiento. Conadecus optó por sostener que la acción colectiva se ejerce o la relación jurídica procesal nace al derecho recién con el acto de notificación válida de la demanda para continuar con el procedimiento y evitar el término. Tesis que finalmente fue rechazada por el tribunal sin entregar un análisis pormenorizado del asunto.
Bueno, y hasta ahí lo dejaremos en relación a la breve exposición de este caso. No me pronunciaré respecto a que hubo otros vicios procesales tales como que el servicio no se hizo parte en ninguna calidad para informar al tribunal su propia interpretación del artículo 54H, que se extralimitó en el ejercicio de sus facultades, puesto que el oficio solo se contempla para comunicar la existencia de otra demanda que esté pendiente de admisibilidad, que el tribunal ni siquiera tramitó como incidente la discusión de este asunto, que Abo, quien podría considerarse el único legitimado para reclamar acerca del perjuicio que le ocasionaba ser sujeto de procedimiento al mismo tiempo que la ley prohíbe, no incidentó ni reclamó una vez notificada la demanda. Ni tampoco me voy a referir a la posibilidad que perdió CERNAC de que fallara el caso un tribunal que no se había pronunciado antes del tema, lo que eventualmente hubiera ocurrido de acuerdo a las normas que regulan la acumulación de autos, al ser el noveno juzgado civil el tribunal más antiguo en conocer el asunto, puesto que CERNAC lo había presentado después que CONADECUS. Ahora bien, vamos con el segundo caso. Este se trata sobre los cortes de luz, como había anunciado respecto al 7 de mayo de 2024. Para estos efectos solo vamos a hablar contra la demanda deducida contra Enel, puesto que respecto a este demandado se genera la controversia. En este caso, el 9 de mayo del 2024 se presentó la demanda, el 21 de junio se declaró admisible y el 8 de julio se notificó a Enel. Y eso con respecto al juicio colectivo de manera procesal. No obstante, ¿qué pasa? El 9 de mayo se presenta la demanda, pero el 10 de mayo, al día siguiente, el CERNAC inició un PVC con Enel respecto a los mismos hechos, el que a diferencia del caso anterior sí fue publicado el mismo día en el que se suscribió y contaba esta vez con firma electrónica avanzada. El 15 de mayo, Conadecus interpuso ante CERNAC recurso de reposición administrativa con jerárquico en subsidio en contra de la resolución que declaró el inicio del PVC, puesto que ya había precluido la oportunidad procesal según lo que expuso el mismo CERNAC en ABO. El 27 de agosto, nuevamente el servicio estimó procedente extralimitarse en relación al contenido del oficio y en esta ocasión decidió adoptar la tesis contraria. Advirtió al tribunal que no bastaba la sola presentación de la demanda para entender que se había ejercido una acción colectiva, sino que era necesario la declaración de admisibilidad y la consecuente notificación de la misma. ¿Por qué? O si no, no habría forma de que el PVC subsistiera si ya la demanda estaba presentada. El tribunal, a diferencia del noveno, tuvo por recibido el oficio, lo agregó a los autos y confirió traslado en su momento. Posteriormente, y luego de la interposición de ciertos recursos de CONADECU contra la referida resolución, el tribunal finalmente solo lo tuvo presente en vez de declarar su término. Luego, el 29 de octubre, CERNAC declaró el término favorable del PVC, alcanzando un acuerdo con Enel en la materia. Y finalmente, el 30 de octubre, CERNAC, esto es, un día después de que declaró el término favorable del PVC, rechazó los recursos de reposición de jerárquico y en subsidio, o sea, de reposición y jerárquico en subsidio, interpuesto por CONADECU en contra de la resolución por la que se aperturó el PVC, sosteniendo nuevamente que la sola presentación de una demanda de interés colectivo por parte de una asociación de consumidores no podía inhibir a CERNAC de iniciarlo. En conclusión, queda en evidencia que el CERNAC defendió dos posturas completamente diferentes y contradictorias frente a un mismo problema de interpretación jurídica. En el primer caso, contra Abo sostuvo que la sola presentación de la demanda bastaría para inferir que se habría infringido el artículo 54H, y en el segundo, contra Enel, ya no bastaba con la sola presentación, sino que añadió como requisitos adicionales la necesidad de la declaración de admisibilidad y la notificación de la demanda. Ambas decisiones repercutieron finalmente con distintos efectos dependiendo del juicio. Así, quedan abiertas varias discusiones sobre el tema. Entre ellas, ¿podemos entender la incorporación de tales oficios a los juicios colectivos como un ejercicio de la potestad interpretativa de CERNAC? Y si es así, ¿estas manifestaciones no eran vinculantes para el servicio? ¿Cómo se congenia finalmente la actividad de un servicio público con la desplegada por una organización de la sociedad civil?
La respuesta a estas interrogantes no es baladí y es importante tener presente que existe una regulación insuficiente o una especie de vacío normativo en relación a la implementación del mecanismo de prohibición que articula la tramitación de controversias en sede administrativa con la resolución de conflictos en sede jurisdiccional y que es importante de todas maneras resolver, ya sea a través de una modificación normativa en cuanto al tenor del artículo, la exigencia de plazos para publicar oportunamente la resolución de apertura, la posibilidad de notificar a las asociaciones de consumidores acerca de la existencia de un PBC o a través de la creación de cualquier mecanismo de coordinación y colaboración entre sector público y privado. De lo contrario, pueden seguir sucediendo situaciones que van en desmedro de la protección de los derechos de los consumidores, como lo es el caso de ABO, en donde finalmente se litigará en un tribunal que ya se pronunció desfavorablemente y no considera aplicable el estatuto protector. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila.